tema del día de hoy, muchachos, ya es otro método de integración, se llama integración por partes. ¿Anotan este título, por favor? Miren, este método, pues obviamente ya es completamente diferente a todo lo que habíamos trabajado. Hay un poco de coincidencias en cuanto a que vamos a seguir haciendo como que nombramientos, vamos a ponerle títulos a ciertas funciones, pero ahorita lo van a ver, ya es completamente otra situación, obviamente es otra fórmula, implica algo más. Por favor, de verdad, sí lo considero un poquito más complejo que todo lo que hemos visto hasta ahorita. Si en algún punto no queda claro, luego me detienen, por favor. Miren, este método de integración por partes se aplica en ciertas situaciones, no aplica siempre. Lo vamos a utilizar cuando en nuestras integrales se nos combinen estas funciones, que se nos combine una función algebraica y una trigonométrica. O también si se nos llega a combinar una algebraica con alguna exponencial con trigonométrica, o si simple y sencillamente viene una función con logaritmo, ahí también vamos a utilizar la integración por partes, o que se nos combine logaritmo con algebraica. También si tenemos funciones trigonométricas inversas, o que se nos combine una de esas funciones trigonométricas inversas con una algebraica. Entonces, aquí esta diapositiva, lo único que nos está indicando, muchachos, es con qué funciones vamos a estar utilizando una integración por partes. Nada más antes de continuar, aquí nos está hablando de ciertas funciones, y qué tal que ni siquiera sabemos qué funciones son esas. Entonces, si ni siquiera conozco las funciones, ¿cómo voy a saber en qué situación voy a aplicar una integración por partes? Yo les hago la pregunta así abierta. ¿Alguien recuerda qué es una función algebraica? El semestre pasado, cuando vimos cálculo diferencial, cuando vimos derivadas, la primera parte del semestre se la dedicamos a estudiar muchas funciones, y entre ellas estudiamos su clasificación. ¿Alguien recuerda cuáles eran las funciones algebraicas? ¿Nadie? Igual si nadie lo recuerda, no hay ningún problema. ¿Alguien que recuerde algo? No, maestra. ¿No le suena para nada? Miren, una función algebraica, muchachos. Ajá. Creo que se clasificaban en racionales, ¿no, maestra? Irracionales, o sea, que traían cociente y raíz cuadrada. Sí. O algo así. Sí, miren, eso es cierto lo que menciona Carla. Miren, es que las algebraicas a su vez se dividen en tres tipos. En polinomiales, ¿recuerdan la forma clásica de un polinomio, no? O sea, funciones como de este tipo: 3x cuadrada más 5x menos 1. Esta es una forma clásica de un polinomio. Trae las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación. Entonces, cuando tenemos una situación así, un polinomio, pues en su forma común, esa es una función algebraica. Fíjense, ahorita Carla también mencionó las racionales. Las racionales es cuando haya una división. Por ejemplo, 4x menos 8 entre 3x más 1. Esta es una función racional, pero las funciones racionales son algebraicas. Y el último tipo son igual, es un polinomio, por ejemplo, 4x cúbica más 6, pero que lo envuelva una raíz cuadrada. La cosa es que cuando vean funciones que involucren polinomios de la forma clásica que ya los conocemos,
luego identifíquenla como una función algebraica. Eso es una función algebraica. Entonces, cuando vean que se les combine algo así con una trigonométrica, ¿me recuerdan cuáles son las trigonométricas? Estas sí son más fáciles de identificar para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las trigonométricas, muchachos? Las que hemos visto de secante, Exacto. seno, tangente. Sí, todas esas. La función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, cuando se nos combine, muchachos, una de este tipo, una polinomial con una trigonométrica, cuando las veamos juntas en una integral, tenemos que usar integración por partes. ¿Sale? Entonces, ahorita lo que quiero es eso, que al menos sepamos, si me están hablando de una función algebraica, al menos saber de qué forma me están hablando, qué forma debe tener la función para que sea eso. Ahora miren, el caso número 2 nos está hablando que se nos combine una algebraica, que ustedes ya saben la forma que va a tener la algebraica, con una exponencial. Estas también ya las hemos visto hasta en las integrales que estamos trabajando. ¿Se acuerdan qué dijimos que tiene que cumplir para que podamos decir que es una función exponencial? El nombre... Un exponente, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esta que trae esta potencia 2 o este exponente 2, ¿esta será una exponencial? ¿Creen que esta sea una exponencial porque trae el exponente 2? O sea, hay parte de verdad en lo que dices en cuanto que debe haber un exponente, pero algo en especial debe pasar con ese exponente. ¿No recuerdan qué les había comentado yo que debería pasar? Porque no va a ser un exponente cualquiera, algo debe de suceder con ese exponente. ¿No recuerdan cuál era la característica especial? En el exponente, chicos, tiene que aparecer la X, tiene que haber X. Si por ejemplo, si yo les digo, dime un ejemplo de exponencial y ustedes me dicen X cúbica, es incorrecto. Incorrecto, porque aunque trae exponente, no cumple con el requisito importante que es que en el exponente venga una X. Un ejemplo de función exponencial, las clásicas son estos. El número E, que ya habíamos comentado que es el número de Euler y que tiene un valor. Acuérdense que yo ya les había comentado que este número E siempre vale 2.7182 y un montón de decimales más. Entonces, puede venir una base o debe venir una base numérica y en el exponente debe traer la X. Por ejemplo, este es un ejemplo de función exponencial. O así, o e a la 3x, o e a la 3x cuadrada. La cosa es que en el exponente venga la x. Yo aquí les estoy poniendo la letra e, pero les digo que puede ser cualquier número. Puede ser 3 a la 5x más 1. ¿Sí se ve qué forma debe de tener para que sea función exponencial? Sí. ¿Sí? Miren, el siguiente caso, que se nos combine una exponencial con una trigonométrica. Pues ya sabemos cuáles son las exponenciales y cuáles son las trigonométricas. Cuarto caso, que venga una función logarítmica. ¿Se acuerdan cómo identificamos que una función es logarítmica? Este es muy fácil. ¿Cuándo sabemos que una función es logarítmica? Cuando tiene log o i. Sí. Debe tener esas palabras o debe decir logaritmo y traer un argumento, por ejemplo, logaritmo de 4x o de la función que sea. Y la otra es, casi siempre me he fijado que pasa mucho que lo confunden como si fuera IN, pero que conste que esta es una L, es de logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de x cuadrada, en fin. Mientras traiga las letras LN
o log, eso es una función o nos están hablando de una función logarítmica, ¿sale? El quinto caso es que se nos combine logarítmica con algebraica. Ustedes ya saben cuáles son las logarítmicas, cuáles son las algebraicas. Muchachos, estas a lo mejor son las con las que hemos trabajado menos, las funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas son estas mismas, pero señaladas de esta manera, como seno a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1. Este es el símbolo para las trigonométricas inversas. También está la cosecante, la secante y la cotangente al exponente -1. Entonces, este es el símbolo para la función trigonométrica inversa, o ahí les va. También se las pueden encontrar en esta presentación. Se las pueden escribir como arcoseno. Es la lectura que se le da a esta abreviación. Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. ¿Sí? Entonces, cuando vean esta simbología, con lo que están trabajando es con trigonométricas inversas. Y pues ya el séptimo y último caso, pues que les combinen una trigonométrica inversa, que serían estas, con algebraicas, que ya saben cuáles son. Entonces, ya más o menos ubicamos las formas de cada función. ¿Sí? Ya teniendo eso en mente, vamos a empezar, ahora sí, propiamente a trabajar con los ejemplos.